y vamos a compartir pantalla. Ya, creo que esta es la clase, ¿no? Sí. Ahí dejé el chat cerrado. Eh, ya. Déjenme un segundito. Vamos a ver esto por acá. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día más que nada van a hacer cosas teóricas un poco de algoritmos o métodos de optimización con algoritmos. En este caso vamos a hacer, si no me equivoco, si son solo y restrictos, ¿sí? O sea, no vamos a hacer nada de método de barrera, cosas así, pero si tienen dudas también pueden preguntar cosas de eso, ¿sí? Ya, entonces los algoritmos de optimización de verdad son súper útiles. De hecho, o sea, es como lo que tal vez más les pueda quedar o ser útil para los que no se van a dedicar a optimización, pero de las cosas que van a aprender acá, porque se ocupan muchísimo. Sí, yo creo que el profe le ha dado la lata todo el rato de cuán importantes son. Sí, de hecho, por ejemplo, yo estoy haciendo la tesis en un algoritmo de optimización, entonces como, son cosas que se investigan harto y es bien entrete. Sí, o sea, de verdad, no es tan entrete y las cosas no salen, pero, pero es entrete porque se pueden aplicar. Sí, eso. Ya. Entonces, el primer problema, un poquito, muchas veces los problemas teóricos, por si esto entra al examen, no estoy seguro, son cosas del estilo así como, a veces son, itere con el método gradiente y pruebe que pasa esto, ¿sí? O cosas así como en funciones específicas, o escribir las iteraciones, qué forma tienen, o propiedades de las cosas, ¿sí? En este caso son funciones así como bien, el brillo es que uno si justo hace esto, la cuestión sale algo entrete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dan una función cuadrática, ¿sí? O sea, nos dicen f es un medio, x1 cuadrado más gamma x2 cuadrado, o sea, gamma es un parámetro, donde gamma es positivo, ¿sí? Y nos dicen partiendo en el punto gamma, 1, demuestre que las iteraciones del método gradiente con búsqueda lineal exacta, ¿sí? Esas cosas ya deberían más o menos saber qué son, cada cosa. Eh, el valor de xk, o sea, de cada iteración del paso, es esto, ¿sí? Es gamma algo a la k y esto a la k, ¿sí? Usando esto, o sea, según esto, calculen cuánto se reduce el error en cada iteración, o sea, cuánto me acerco al mínimo en valor, ¿sí? Y compárelo con la tasa de convergencia por el condicionamiento. No sé si vieron eso en método gradiente. Si alguien me responde sería bacán. ¿Vieron condicionamiento? Una cosa como para, se ocupa más que nada para probar la convergencia del método gradiente, como para funciones bien específicas. No sé si el profe la mencionó, la fuertemente convexa. Lo vamos a ver mañana. Ah, ya. Entonces les voy a spoilear esto un poquito, pero ahí es un paso nomás, es una cosa que uno dice ya, entonces la tasa de convergencia es tanto, y uno calcula esas cosas, ¿sí? No se puede calcular siempre, pero no es necesario que tengan tanto conocimiento. Ya, igual lo voy a intentar explicar. Ya, gracias por responder. Ya, entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es probar esta propiedad de las iteraciones del método del gradiente, ¿sí? Entonces hay que calcular el gradiente y ver cómo es cada iteración y ver a qué llegamos, ¿sí? Entonces, como las iteraciones del método gradiente son así, ¿o no? No sé si a ustedes les suenan. Son el paso siguiente, la iteración siguiente, es la iteración inicial, más un paso, que gran parte de estos problemas de optimización son encontrar el paso que apañe más, por menos el gradiente. O sea, esa es la dirección que nos movemos, menos el gradiente, y si nosotros calculamos el gradiente de la función f y lo reemplazamos acá, va a ser esto, ¿sí? Menos x1k y menos x2k, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de buscar el paso a elegir, ¿sí? El más como, el que a priori es como el que uno pensaría que es el mejor, ¿sí? Es búsqueda lineal exacta, ¿sí? Pero búsqueda lineal exacta tiene una serie de problemas que yo creo que el profe lo ha mencionado. Una serie de problemas que son, por ejemplo, a veces calcularlo es súper pesado, o sea, calcular el paso exacto que me minimiza la función en esa dirección es súper pesado, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, pues a veces la idea principal de estos métodos o algoritmos de optimización son que uno puede ocuparlos para dimensiones gigantes, ¿sí? O sea, para problemas con muchas dimensiones, porque son los problemas más usuales que uno se enfrenta en la realidad, ¿sí? Son como problemas de datos, problemas de imágenes, cosas así, son todos problemas que se pueden modelar, pero en demasiadas dimensiones. Entonces, esta cosa de hacer búsqueda lineal exacta puede resultar súper pesado, ¿sí? Tan pesado como
por ejemplo, lo mismo cuando ven Newton y dicen que calcular el hessiano es pesado, ¿sí? Es súper complicado. Entonces hay varios métodos que sirven, que el profe les pudo haber mencionado. Backtracking es uno muy bueno, y backtracking se basa en unas condiciones. La cosa buena con backtracking es que uno puede ir iterando y llegar a decir, ya, yo paro acá. Son como subiteraciones. En cambio, esto de calcular los mínimos puede ser un proceso mucho más complejo, ¿ya? Eso era como aprendizaje de esto. Pero acá nos dicen ocupar búsqueda lineal exacta. ¿Y qué significa eso? Que ustedes tienen que considerar la siguiente función. Esta función, ¿sí? ¿Cuál es esta función? Es la función f en la dirección que yo me muevo, que en este caso es menos al gradiente, con un paso t, ¿sí? O sea, uno la evalúa en t y me da cuánto vale la función evaluada en esa dirección cuando tomo un paso t, ¿ya? ¿Todos entienden qué es esta función bien? ¿Sí? ¿Cabrón? Debe tener algún nombre chistoso, pero no me lo sé. Pero eso, sí. En este caso, lo bueno es que eh, a priori, como el tema de las dimensiones no es tan importante porque esta es una función en R. Entonces, para buscar mínimo es súper fácil. Es solamente, ¿cómo se llama esto? Buscar un mínimo en R. O sea, derivar igual a cero, ver si apaña y ver si el derivar igual a cero es mínimo. ¿Ya? Pero en este caso, la función g, lo bueno es que es convexa, ¿sí? Porque f es convexa. Así que buscar el mínimo, solamente podemos derivar igualar a cero y ver si el paso nos da positivo, ¿sí? Porque acuérdense que en búsqueda lineal exacta es buscar, acá lo puse, buscar el mínimo de g para t positivo. Ya, eso es muy importante, cabrón, ¿sí? Porque si ustedes derivan igualan a cero y les da un t negativo, o sea, no tiene sentido eso que les pase eso porque la dirección de menos gradiente es la dirección de máximo descenso. Entonces, uno espera que las funciones decrezcan para allá, pero puede ser que mucho más atrás la función haga cosas muy raras y decrezca mucho. Así que por eso, por lo menos para funciones convexas no pasa, pero para funciones que no son convexas ya se pone más complicado. Entonces, debemos buscar el mínimo de g para t positivo, y como g es convexa, como dije, lo podemos calcular con la condición de primer orden. ¿Sí? Estoy yendo un poquito rápido igual porque es como matraca un poquito más simple, pero me gustaría saber si sienten que va muy rápido o vamos bien. ¿Sí? ¿No? Pueden escribir en el chat también. Recapitular un poco. Ya, recapitulando, exacto, mejor. Eh, Acá lo primero que tenemos que hacer es nos piden probar qué cosas cumplen las iteraciones del método del gradiente para esta función que nos dieron, o sea, para esta cosa. Y lo que hay que hacer entonces es iterar y ver qué sale con el método gradiente. Entonces, eso era lo que estábamos haciendo. Estamos iterando con el método gradiente. Entonces, el método gradiente es esta cuestión, lo que está escrito acá. Es decir, que yo me muevo en la dirección de menos al gradiente en el punto inicial que yo parto, o que yo me muevo, o sea, antes de iterar. Y le sumo un paso, que ese paso hay que calcularlo, ¿sí? Ahora, las formas de calcular ese paso hay muchas, y una de ellas es búsqueda lineal exacta, que es la que nos dicen. ¿Y qué es búsqueda lineal exacta? Es, yo hago una función que depende de un paso t, y ¿qué es esto? Es la función f, la función original, evaluada en la iteración x, 1, ¿sí? Para un t cualquiera, ¿sí? Entonces, en este caso, es como agarrar la función en una dimensión mayor y cortarla, y solamente dejarla en R. Esa es como la intuición detrás de la cuestión. Y lo que uno busca en búsqueda lineal exacta ¿cómo se llama esto? Acá era un medio, no era gama medios. No, esto está bien. Es gama medio. Es buscar el mínimo paso, o sea, dónde se alcanza el mínimo esta función, y si ese paso es positivo, tomamos ese. Esa es búsqueda lineal exacta. Entonces, lo que había mencionado es que como G es convexa, podemos buscar el mínimo con condición de primer orden y después solo verificar que el paso que nos dio es positivo. Y con eso estamos listos, ¿sí? Entonces, teóricamente, como una función convexa, siempre nos debería dar esto un paso por lo menos positivo. Si nos da cero, si nos da que el mínimo es cero, estamos en el mínimo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes reemplazan acá t0, o sea, si ustedes calculan esta derivada como teóricamente, o sea, la derivada de esto es, por regla de la cadena, el gradiente de esto por la derivada de lo adentro, que en este caso la derivada de lo adentro con respecto a t es
eh, 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 debería ser menos el gradiente de esta cuestión. Si usted les da que eso es 0, le está dando entonces que la norma de esta cuestión del gradiente es 0 y por ende están en un mínimo, ¿sí? Eso es como lo importante, que el paso si no están en un mínimo, el paso les debería dar distinto de 0, ¿sí? Esto es muy importante, no sé, pues, para cuando si lo hacen en la tarea, bueno, igual casi Newton no ocupa pasos, así que voy a pensar. Creo que porque método Barrera tampoco ocupa pasos, o sea, a priori. Bueno, igual lo ocupa porque tiene como subiteración, ya, pero eso es lo mismo. Entonces, para buscar el mínimo, solamente derivamos igualamos a 0. Entonces, la derivada de g de t, o sea, g' de t va a ser este corcho. Después lo pueden verificar. Acá hay harta matraca que me salté porque es como bien fome, es como multiplicar cosas, dividir cosas, entonces da un poco lo mismo. La derivada de esto, y entonces le vamos a buscar un 0 a esto, ¿sí? Y la cosa es que si ustedes despejan t acá, o sea, esto igual a 0, y ustedes despejan t, van a negar que tk es esto. x1k cuadrado más x2k cuadrado, gamma cuadrado, dividido en x1k cuadrado, más gamma cubo, x2k cuadrado. Sí, es como casi 1. Porque, bueno, el gamma k lo hace crecer un poquito. Entonces, con esto, lo primero que verificamos, el paso es positivo, obviamente, porque estoy positivo, divido en positivo, más positivo, muy positivo, ¿sí? Y por ende es un paso que sirve, ¿sí? Para la búsqueda lineal exacta, y es el mínimo, ¿sí? El mínimo de esta función g, si yo lo evalúo en esto. Entonces, la iteración del método gradiente va a ser esto, x,1 igual a xk más tk por esta cuestión, y reemplazando el tk que obtuvimos con búsqueda lineal exacta, ustedes pueden matraquear y van a llegar a que el paso siguiente de la iteración va a ser esto, ¿sí? Entonces con esto encontramos cómo sería una iteración del método gradiente. O sea, si yo parto en un punto, cómo va a ser la próxima iteración, y de verdad con esto obtuvimos todas las iteraciones, ¿sí? Porque al final el método gradiente es partir en un punto, iterar, después vuelvo a ese punto, itero de la misma forma y se repite, ¿sí? Es un loop, hasta llegar, hasta estar suficientemente cerca del mínimo, ¿sí? Entonces con esto obtuvimos una forma arbitraria de las iteraciones del método gradiente y podemos probar lo que nos piden. Entonces, ¿qué era lo que nos piden? Nos piden probar que si yo parto en este punto, x0 igual gamma, 1, entonces en el siguiente paso, o sea, nada que ver, cada iteración del método gradiente va a tener esta forma, para acá. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto? Con inducción, ¿sí? Porque tenemos, o sea, el caso base es bien fácil. Bueno, el caso base lo pueden hacer con k igual 0 y da al tiro, porque da gamma y 1 acá. Y los pasos inductivos son bien fáciles, porque yo tengo que el término xk como hipótesis inductiva ya tiene esta forma, y después como son k iteraciones, puedo llegar y reemplazar esa forma en esta formulita, y después de harta matraca, llegar a lo que quiero, ¿sí? Entonces hagamos eso, ¿sí? Acá igual me salté hartos pasos por lo mismo, porque hay hartas cosas que es como multiplicar esto por esto a la k, a la 2k, y queda la avanza cagada, y hubiera sido mucha matraca para textear. Pero espero que igual cachen cómo sale, o sea, esa es un poco la idea. Y si tienen dudas les puedo decir, o sea, igual tengo la matraca escrita a mano, entonces, por eso. Ya, entonces, ya. Entonces, para el caso base, en este caso lo hice para k igual 1, como para probar si funciona. Entonces, si parto con gamma, 1, entonces x1, 1 y x2, 1 va a ser, yo reemplazo acá gamma, 1 en estas dos cosas. Entonces acá sería gamma cubo porque acá me queda gamma por 1 cuadrado, gamma cubo por gamma menos 1 dividido en gamma cuadrado más gamma cubo, y eso es esta forma, gamma por gamma menos 1 dividido en gamma más 1 a la 1, ¿sí? Y para el x2 es la misma cuestión, ¿sí? Entonces el caso base lo tenemos listo, ¿sí? Y ahora hay que revisar el paso inductivo, ¿sí? La parte lateral, ¿ya? Entonces, para el, para el paso inductivo, tenemos como hipótesis inductiva que la iteración en el paso K satisfacen esto, ¿sí? Que sería este y el de acá. Y si ustedes después lo reemplazan en la forma que tienen acá, para x1, k más 1, va a negar que este manso corcho, y después fíjense que se dan hartos términos, o sea, acá sale un menos 1 a la 2k, eso es 1, porque 2k siempre es par, así que se me va. Bueno, igual se me va este con todos estos términos de acá abajo,
¿sí? Y me queda un gamma cubo por esta cuestión, por gamma menos 1, y si ustedes factorizan y arreglan acá, se pitean acá unos gamas, porque el gamma cubo se lo pueden pitear, van a llegar a que va a ser esto, ¿sí? Y para el X2, gamma 1 es la misma cuestión, o sea, es reemplazar y la misma matraca, pitearse estos términos de los K y llegan a esto, ¿sí? ¿Se entiende eso, cabro? O igual tengo la matraca escrita, pero son como literalmente factorizar y pitearse términos, no creo que sea muy pedagógico. ¿Se entiende? ¿O tienen dudas hasta acá? Les doy un segundito si están escribiendo cosas así. ¿Sí? ¿Se entiende, cabrón? ¿Vamos bien? Que ahora viene como la parte más del convergencia, que yo creo que es lo que se entiende un poquito menos. Entonces me gustaría saber si van bien hasta acá, por lo menos. Ya, buscar a alguien, diga algo, si no me siento solito. O por último en el chat, sí. Era ¿para qué era inducción? Inducción era para probar que la formulita que tenían los pasos de la iteración del método gradiente, es decir, para probar que si x0 va a hacer esto, o sea, en la primera iteración soy gamma y 1, entonces en la késima iteración tengo esta forma, ¿sí? Esto más que nada lo hacemos porque queremos ver como teóricamente cómo decrece o cuánto nos acercamos al mínimo de la función, ¿sí? Sin el condicionamiento, porque el condicionamiento es como aproximadamente pasa esto, ¿sí? Esto es como para ver directamente cómo pasa, ¿sí? Pero eso, era para ver cómo es cada paso de la iteración de forma general, ¿sí? Cosas como esta, por ejemplo, no pasan, o sea, pasa para funciones muy específicas, o sea, normalmente las iteraciones son todas feas, ¿ya? Eso era como también importante. Ya, ¿se cachó? Sí. Ya. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se reduce la cercanía o cuánto nos acercamos al mínimo en valor. ¿A qué me refiero en valor? Sí, no nos interesa mucho cuánto, o sea, es muy interesante en el estudio, obviamente, cuánto nos acercamos al mínimo en norma o como en el espacio que estoy trabajando, o sea, en RN, pero normalmente estas cosas, un poco la idea es que estudian la cercanía al mínimo con la función, ¿sí? ¿Por qué hacen esto más que nada? Porque puede pasar, por ejemplo, que hayan más de dos mínimos y me acerque más al otro mínimo, pero en valor igual me acerco al mínimo. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, lo primero es notar, obviamente, que la solución del problema de minimizar esta función, esta, es el cero, ¿sí? Porque esta función es súper positiva, mayor a cero, mayor o igual a cero siempre, y el cero justo la hace cero, ¿sí? De hecho, es una norma, pero una norma con peso, un peso para la segunda dimensión, ¿sí? O variable. Ahora, entonces, notemos que el mínimo de f se alcanza en cero, ¿sí? Y notemos que f del punto inicial, ¿por qué hacen esto? Porque uno siempre compara el hacer como cuánto partí, o sea, las tasas de convergencia se estudian de la forma de cuán cerca partí del mínimo y cómo va variando en valor y cómo va variando mi cercanía en valor con respecto a lo cerca que partí, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede ser que si estoy al lado del mínimo converjo súper rápido, pero si estoy lejos del mínimo, la convergencia va a tomar más pasos, pero puede ser que haya con la misma velocidad, ¿sí? No sé, es un concepto bien raro y tal vez cuando lo hagan en la tarea, cuando ploteen cosas y cosas así, le haga un poco más sentido, ¿sí? Porque de hecho gran parte del estudio de los algoritmos de optimización son las condiciones iniciales compartir, por ejemplo, el problema que tiene Newton, que no es global, o cosas por el estilo, ¿ya? Pero eso lo conversamos más después. Ya, entonces, yo creo que les debe estar pasando harto con la tarea que si parten justo con esta condición inicial, queda la cagada, pero si parto cerquita, funciona súper bacán. Sí, eso es súper normal, ¿ya?
Ya, entonces, notemos primero que f en la condición inicial es gamma por gamma más 1 guión 2, y ahora lo que nosotros queremos calcular es la distancia de este valor al cero, ¿sí? O al mínimo. En este caso, acá le ponen menos P estrella en el void, por ejemplo. El P estrella en este caso es cero, ¿sí? Porque es el valor mínimo. Entonces, si ustedes evalúan f en x1k y en x2k, que es los dados por estas cuestiones, por lo que probamos antes por inducción, si ustedes lo reemplazan y desarrollan, van a llegar a que es igual a f gamma, 1 por gamma menos 1 partido en gamma más 1 a la 2k, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se ve la tasa de convergencia? Sí, esto no lo escribí, pero la tasa de convergencia lo podría escribir. A ver, hagámoslo en una pizarra sé que lo van a ver mañana, creo. O sea, no sé si han visto eso, pero para que se entienda un poco, ¿sí? La tasa de convergencia es esto. O sea, si P estrella, ay, lo estoy haciendo con el... Digamos que P estrella, hoy esta cuestión está horrible, como las primeras clases, voy a hacer dibujo. Es una estrella, ¿ya? O pongámosle P nomás, ¿ya? P es el valor, ¿sí? Y uno ve la tasa de convergencia así. F de la iteración, F de la iteración, menos el valor. Uno espera que esto, o sea, en el caso del método gradiente, sea algo así. Ahí a veces el profe dice sublineal, lineal, a eso se refiere, sí, dependiendo de esta cosa que le puedo decir ahora. A ver, veamos si me queda hermoso esta cuestión. F de, lo había escrito antes. F de x0 menos P. Entonces, ¿cuál es la tasa de convergencia acá? En el caso del método gradiente pasa esto, ¿sí? Que para funciones obviamente súper bonitas, que las que van a estudiar mañana, ¿sí? Pasa algo así, que la cercanía en valor en cada iteración va a ser una constante a la k por la cercanía que estoy originalmente o inicialmente del valor, ¿sí? Y uno espera, obviamente, o sea, el brillo de esto es que C sea menor a 1, ¿sí? Porque si C es mayor a 1, esta cuestión se explota, pues, no tiene ningún sentido, ¿sí? Pero el valor de C a cuando sea igual, se le llama tasa. Esto va a quedar, pero se puede escribir acá, ¿o no? Buenísimo. Acá. Esta es la tasa de convergencia. Ahí está. No, no. Se borró. Ya, bueno. ¿Qué? Ya. Lo intenté, cabrón, ya, pero esa es la tasa, ¿sí? Entonces la idea es que con esto encontremos ese valor, ¿sí? Ahora, lo que nos da el condicionamiento es que esta tasa la aproximan. Dicen, la tasa es 1 menos algo que les voy a enseñar ahora, ¿sí? Y es una aproximación, sino porque no se cumple esta cuestión con igualdad. Esa es la idea. Con igualdad es la tasa exacta, ¿sí? Y es lo que encontramos acá, por ejemplo. Entonces, volvamos a lo que teníamos. Entonces, en este caso, si ustedes ven, el P en este caso es igual a 0, ¿sí? Porque el valor mínimo es 0. Entonces acá ustedes le pueden poner menos P. Y en este caso, ¿cuál va a ser C? ¿Alguien se la juega? ¿Cuál va a ser la tasa de convergencia? ¿Cabros? Gamma menos 1 partido en gamma más 1 al cuadrado. Eso, exacto, al cuadrado. Sí, porque en el caso del método gradiente está elevado solo la K, ¿ya? Entonces la tasa de convergencia en este caso va a estar dada por este término y es exacta, ¿sí? Porque tiene igualdad. Eso es lo importante, es la tasa exacta. Entonces la idea es que después nos dicen, bueno, acá lo escribí. Que soy pavo. Escribí toda esta cuestión y podría haber, o sea, perdí todo el rato en la pizarra. Ya. Ahí. Es decir, va a pasar esto, que era lo que les mencioné, y la tasa de convergencia va a ser gamma menos 1 partido en gamma 1 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cómo se estima la tasa de convergencia del método gradiente, que es lo que van a ver mañana. Yo pensé que lo habían visto. ¿Ya? La forma de estimar el método, la tasa de convergencia es con el condicionamiento, ¿sí? Y el condicionamiento es tal que la tasa que propone o que aproxima es
1 menos m chica dividido en m grande. ¿Y qué son estos m? Son m chico y m grande, tal que pasa esto para todo x en R2, o para todo x, bueno, igual puede ser en un compacto, ¿sí? Con eso ahí pueden meter más funciones. ¿Sí? Es decir, que el hessiano no es solo definido positivo, ¿sí? O semi-definido positivo, sino que además de ser definido positivo, es uniformemente como positivo sobre estas matrices, ¿sí? ¿Alguien no sabe qué significa esta notación? Igual es bien rara, ¿sí? Yo. Bueno, bacán, bacán. Es parecido a lo que vieron con el profe con desigualdades, no sé si lo vieron, con desigualdades generales, o creo que ese es el nombre. Pero esta notación es tal que, por ejemplo, si yo considero la matriz hessiano de f de x menos m chico por la identidad, esa matriz tiene que seguir siendo semi-definida positiva, ¿sí? O si yo ahora m grande y le resto el hessiano de f, esa matriz tiene que seguir siendo semidefinida positiva. A eso se refiere. ¿Ya? Que si yo tiro este restando para menos, me queda 0 menor o igual a esta cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es un poco la idea de eso? Si lo piensan, es súper, o sea, no hay tantas funciones que cumplen eso. ¿Sí? ¿Y cuál es una definición equivalente? Es que, por ejemplo, la primera desigualdad se va a cumplir si la función menos m chica medios por la norma de x al cuadrado es convexa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes le sacan el hessiano a eso, van a llegar a que ese es el hessiano de f menos m chico la identidad. Entonces, a eso se refiere. Es decir que si yo agarro mi función y le resto la norma al cuadrado por alguna constante, va a seguir siendo convexa, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nuestra función es más convexa, por así decirlo, que esto es súper al ojo, sí, pero es más convexa que la norma al cuadrado. Entonces, por ejemplo, las lineales no son fuertemente convexas, ¿sí? Porque una línea, y si yo le resto la norma que es como así, me queda una cosa así, ¿ya? Esa es un poco la idea. Ya, entonces, cuando las funciones satisfacen eso, se puede probar que la aproximación de la tasa de convergencia, o sea, esta es una aproximación de la tasa de convergencia. Es decir, que cumple lo anterior, pero con desigualdad, con menor o igual a, c, k y esa cuestión. Y un poco la idea es que es menor a 1, ¿sí? Entonces con eso pueden probar, por ejemplo, que el método gradiente converge para este caso, que es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, hay que encontrar estos valores. ¿Qué valores son m chica y m grande? ¿Ya? Pero el hessiano de nuestra función es súper bonita. Es como la identidad, pero tiene un 1 y un gamma, ¿sí? Entonces se puede probar, o sea, de hecho es súper fácil probar que las cosas que le podrían servir acá son el valor propio más chico y el valor propio más grande para el m grande. Entonces, el valor propio más grande en este caso va a ser el máximo entre 1 y gamma, y el más chico va a ser el mínimo entre 1 y gamma, ¿sí? Entonces, decir que la tasa de convergencia por el condicionamiento va a ser 1 menos esta cuestión, el mínimo dividido en el máximo, de 1, gamma, ¿sí? Y algunas cosas bonitas que pueden probar es que, por ejemplo, esto es igual al mínimo de gamma, 1 menos gamma, ¿sí? ¿Eso por qué pasa? O sea, no sé si es necesario, o sea, creo que no es necesario para la pregunta, pero igual es como una forma más compacta de escribirlo, ¿ya? Entonces, con esto obtenemos lo que dije, obtenemos la tasa de convergencia por el método y el condicionamiento, y la idea es que comparemos esta tasa ¿cómo se llama esto? Con la tasa que en realidad es la que obtuvimos con igualdad, ¿ya? Entonces, para eso hay que ponerse en caso, ¿sí? Gamma menor a 1, gamma igual a 1, gamma mayor a 1, ¿sí? Para ver cuál es mejor. O sea, para ver, porque ahí cambia cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si gamma es menor a 1, entonces ustedes al reemplazar eso van a llegar a que la tasa de convergencia dada por el condicionamiento es 1 menos gamma. Ahora, como gamma es menor a 1, esto va a ser mayor a 0, pero menor a 1 también. Así que si ustedes lo lean al cuadrado, queda más chico. O sea, está acotado por 1 menos gamma al cuadrado. Y después, si ustedes lo dividen por gamma más 1 al cuadrado, que es algo mayor a 1, les va a quedar más chico, ¿sí? Así que por eso, en este caso, la tasa de convergencia dada por el condicionamiento es más grande que el valor de esa cuestión, es más grande que la tasa real, ¿ya? Ahora, si ustedes reemplazan C para gamma igual 1,
es decir, que la función es simplemente la norma al cuadrado dividido en 2. Entonces, en este caso, la tasa de convergencia es 0, ¿sí? Y esto es súper interesante porque la cuestión converge en un paso. Si ustedes parten en el 1, 1 en este caso, en la norma al cuadrado y hacen una iteración del método gradiente, llegan al mínimo, ¿ya? Y eso es porque al final, como que la norma al cuadrado es como súper simple y bonita y uno espera que pasen esas cosas, ¿sí? Y esto se cumple que la tasa es 0 para los dos casos, ¿sí? Para la tasa dada por el condicionamiento y para la tasa dada por la ¿cómo se llama esto? Por la tasa real, ¿sí? Y ahora para gamma mayor a 1, la tasa va a ser esto, gamma menos 1 dividido en gamma. Esto va a ser más chico que 1, así que si ustedes lo le dan al cuadrado, lo mismo, va a quedar más chico, y después si ustedes le suman un 1 abajo, va a quedar más chico todavía. Así que en este caso, la tasa por el condicionamiento también es más grande que la tasa real, ¿sí? Entonces, es decir, el método converge más rápido que lo predicho por el método. ¿Por qué pasa esto? Porque entre más grande, más cercana a 1, la tasa, más lento converge, ¿sí? Porque más lento se va a 0 la sucesión sea la K, ¿sí? Entonces, entre más chica, mejor. Esa es la idea. Entonces, esto nos dice que el condicionamiento de verdad no nos da la tasa real y nos da una tasa peor, ¿ya? Eso. ¿Se entendió, cabros, lo de convergencia? ¿Sí? ¿No? Pueden escribirlo en el chat si les da la tabla. Porque vamos a cambiar un poco de tema, o sea, vamos a dejar el método gradiente al lado, así que... ¿No? Ya, ya, ya. Ya, entonces, teniendo eso, les dejé unos problemas teóricos de Newton, que no, de verdad hay súper pocos problemas de Newton, así que están medio raros, pero son bien interesantes, ¿sí? Entonces ahora, esto no lo vieron en clases, pero es como una expansión a lo que podrían aprender en clase. Y es súper bueno que lo sepan porque este por lo menos es útil, o sea, les puede servir para la tarea, ¿sí? Entonces, el decremento de Newton, de verdad no encontré una mejor palabra que decremento, porque, o sea, es que en inglés era Newton decrement, así que supongo que es la única traducción. Le podría haber puesto el descenso de Newton, pero eso suena como un método. El decremento de Newton corresponde a una condición o una condición de parada para el método de Newton y está dada por esta cuestión, ¿sí? Por el gradiente traspuesto, el hessiano invertido, por el gradiente a luz medio, ¿sí? Y, Una pregunta. eh, ¿A qué se refiere con condición de parada? sí, eso es muy interesante. Es lo que el profe les pone con tolerancia, ¿sí? Es lo que ustedes deberían poner en el while o en el for. O sea, no, en el while debería ser. O bueno, en el for y un if. La condición para que el algoritmo pare, ¿sí? Porque tienen que pensar que estas cosas no convergen exactamente al mínimo. Entonces, pueden estar infinitamente acercándose al mínimo y uno ya, cuando ya está suficientemente cerca, uno espera que está feliz con la solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una condición de parada que podrían haber visto para el método gradiente, no estoy seguro si lo vieron, es la norma del gradiente, ¿sí? Entonces ahí en el método gradiente uno pone while norma gradiente menor a un epsilon, o sea, mayor a un epsilon, seguir iterando, ¿sí? A eso me refiero con condición de parada. ¿Se entiende para qué sirve? Sí, gracias. Sí, ya, bacán. Las condiciones de parada son súper interesantes porque después, por ejemplo, para métodos irrestrictos, o sea, para métodos con restricciones, la condición de parada ya no es tan obvia, ya no es que el gradiente sea chico, porque puedo estar en un mínimo en un problema con restricciones y el gradiente puede valer 1.000.000, tanto, no necesariamente es cero, ¿sí? Entonces, las condiciones de parada ahí son mucho más complicadas y, por ejemplo, una de las que sirve lo que les salió en el control 1, es el KKT aproximado. Esa es una condición que sirve, ¿sí? Como que uno va revisando cuán aproximado me estoy acercando a un punto KKT como con sucesiones, ¿sí? Eso es interesante. Como ver la norma del lagrangiano o ver la norma de la derivada del lagrangiano, eso también sirve, ¿sí? Pero para los métodos irrestrictos es un poco más simple. Entonces, uno de los que proponen para Newton, que está en el Void si lo quieren revisar,
es este, el lambda, el decremento de Newton. Entonces nos dice, muestre que lambda x se relaciona con el valor f de x menos ínfimo de y, de f gorrito de y, donde f gorrito es la expansión de Taylor de segundo orden de f en el punto x, ¿sí? Es decir, que lambda se relaciona con la cercanía entre lo que se mueve en cada paso de mi iteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que Newton, ¿cuál era la idea de Newton? Era que el punto que uno calcula la dirección que uno calcula para usar Newton es el mínimo de lo mismo. O sea, uno busca el mínimo de la expansión de Taylor en torno al punto que estoy haciendo. Y por eso cuando uno busca ese mínimo, el hessiano se invierte y queda toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, con esto, este ínfimo es lo mismo que f evaluado en x más el paso de Newton, ¿sí? Entonces, lambda lo que nos piden es relacionar lambda con cuánto varía nuestro valor en cada iteración en Newton, ¿sí? Y donde f gorra, ya, nada que ver, y pruebe esto, ¿sí? Que lambda x es este supremo, que hay una forma alternativa de calcularlo o que tiene este sentido. Después les voy a contar un poco cuál es el sentido de este supremo, o sea, que si usted... Además que si han visto cosas como de Hilbert en análisis, les puede hacer sentido, pero lo vamos a conversar igual, ¿ya? De hecho, me mando igual un golazo como de Hilbert, iguales, pero bien simple, así que no se preocupen. Ya. Entonces, déjenme dejar esto por acá. Ya. Entonces, lo que les dije, recordemos que el ínfimo de esta función f gorro, donde era la expansión de Taylor de segundo orden, se alcanzan x más delta xnt, donde delta xnt es el paso de Newton, y corresponde a esto, menos el hessiano invertido por gradiente de f de x. ¿Ya? Eso es para que se acuerden. Entonces, si calculamos esto, f de x menos esta cuestión, f de x menos esta cuestión, ese ínfimo, ustedes lo pueden escribir al final como f gorrito x más delta xnt. ¿Sí? Donde f gorrito es la expansión de Taylor de segundo orden. Así que si ustedes lo reemplazan, la expansión de Taylor va a ser f de x más gradiente f de x traspuesto el paso, más un medio el paso traspuesto el hessiano el paso. ¿Ya? Y si ustedes reemplazan la forma que tiene el paso, que es menos hessiano invertido por gradiente f de x, bueno, acá se dan los f de x, y van a llegar a esto, ¿sí? Y ahora, o sea, si ustedes lo desarrollan, ¿sí? Porque acá les queda unos hessianos invertidos, se van, pero acá queda otro hessiano invertido, ¿sí? Y si ustedes desarrollan eso, van a llegar a este término, al de la segunda línea, y fíjense que son lo mismo, así que si yo lo resto, me queda esta cuestión por un medio, y lo que queda acá, esta cuestión, el gradiente f de x traspuesto hessiano invertido por gradiente, al un medio era lambda. Así que esto está al cuadrado, así que esto va a ser igual a lambda cuadrado x medios, ¿sí? Es decir, que con esto obtenemos una relación entre no entre la distancia y el valor óptimo, acá me equivoqué, entre la distancia entre cada iteración de Newton en cuanto a valor, ¿sí? Eso, ¿sí? Y se relaciona lambda con este. ¿Sí? ¿Se cachó, cabrón? ¿Esto? ¿Sí? ¿No? Ya, pues cabrón, escriban algo. ¿No? Ya. Ya, entonces, teniendo eso, encontramos la relación que nos pedían, ¿sí? Entre este término y el decremento de Newton. Entonces ahora lo que nos piden es probar esto, ¿sí? Que lambda x es igual al supremo de esta cuestión, ¿ya? Entonces ahora, acá me mandé, acá he puesto más pasos, pero si uno hace este cambio de variable, que es hessiano, ahora el hessiano como es definido positivo tiene raíz, ¿sí? Yo creo que el profe le ha dicho hartas veces, ¿sí? Cuando una matriz definida, siempre, o sea, todas las matrices definidas positivas tienen raíz, ¿sí? Entonces luego, si ustedes reemplazan acá W como B, van a llegar que esta cuestión B traspuesto hessiano B igual 1, si ustedes reemplazan la forma que tiene W, esto se puede escribir como
la norma de W al cuadrado, pero acá la norma de W al cuadrado es igual a 1, ¿sí? Y si ustedes reemplazan acá B traspuesto, van a llegar a esto, ¿sí? Y ahora viene lo interesante, que me mandó un golazo, ¿sí? Pero no sé si les suenan las normas duales, cabrón. Y esto sería, porque este paso, o sea, si lo digo y nadie me pesca, sería raro, ¿sí? O sea, nadie dice nada. ¿Pero a alguien le suenan las normas duales? No, ¿No? ¿No? Ya. yo creo que sí. No. O sea, esta es en lineal, no creo. Sí, en convexito lo podrían haber visto y en análisis lo deberían ver, ¿sí? A menos Sí, que, creo que sí. o sea, a menos que tal vez no alcancen como es Conca y va medio lentito, pero, o sea, no sé, de verdad, he escuchado cosas súper buenas, así que supongo que ha visto esta materia. La norma dual corresponde a la norma que cuando yo tengo un espacio y tengo los operadores lineales que van de ese espacio a R, ¿sí? La norma dual es la norma natural que cae en el espacio dual, ¿sí? Que es el espacio de los operadores lineales del espacio a R, ¿sí? Es el que uno le pone una estrellita arriba, ¿sí? Eso se ve harto en Hilbert, en dualidad, cosas. De hecho, el dual viene, o sea, el concepto dual de optimización viene directamente o teóricamente del dual como análisis, ¿sí? Ahora, la norma dual la voy a escribir, o la poníamos a buscar en Google. A ver, vamos a sale la primera. Veamos si sale la primera. No, no está muy apañado esto. No está muy apañado esto. Está malito. Está malito. A ver, déjenme cerrar acá. No, norma dual una persona. Veamos si acá sí lo tiene. Y si no, se la escribo. No puedo creer que todavía no aparezca. Hoy tienen a veces cosas tan complicadas y, verdad, uno busca cosas tan simples la mayoría de las veces. Sí, nada que ver. Pero hay un dual norm. Excelente. Ahí está, ya. Entonces, cuando tenemos un espacio normado, ¿sí? Y tenemos su dual, que era lo que les dije, el dual son el espacio de todas las funciones lineales que van de X a R, ¿sí? La norma dual está dada por esto. Es el supremo del valor absoluto de f de x. También se puede escribir sin valor absoluto, ¿sí? Porque al final uno igual va a tomar los positivos, ¿sí? Y sujeto a x en x, y la norma de x tiene que ser menor o igual a 1, y también sirve con igual a 1, ¿sí? Y también sirve con menor a 1. De hecho, un ejercicio clásico que van a tener que probar más adelante en algunos cursos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Esta es la norma dual, ¿sí? Todos ven la relación entre esto y lo que estaba puesto acá. En este caso va a ser, esto va a corresponder, o sea, si me compran que también sirve sin valor absoluto, esto va a corresponder, lo que está escrito acá, a la norma dual de este vector, de menos hessiano f de x un medio, menos un medio, por gradiente f de x, ¿sí? ¿Ven esa relación, cabrón? Ay, creo que cerré el chat. Espérense. Ya. ¿Ven la relación entre lo que le mostré antes, entre esto, ¿sí? Y lo que está escrito acá? Sí. Sí, ya, bueno, eso. Ya, entonces, esto entonces correspondería a la norma dual de este término en R2. Sí, no, acá estamos, sí, estamos en Rn. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante y que seguramente van a ver después en más cursos? Es que el dual de un espacio Hilbert o normado de dimensión finita es sí mismo, ¿ya? Eso es lo interesante de toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, el dual de Rn va a ser Rn. ¿Y por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, bueno, hay una cosa que se llama teorema de representación de Riesz. Eso es para dimensión infinita, pero lo interesante para los Hilbert, que ahí ustedes prueban que todos los Hilbert son autoduales, ¿ya?
Seguramente lo vieron en Convexito, si alcanzaron. Que lo interesante de esto es que el dual de Rn en este caso es Rn. ¿Y cómo se ve eso? Porque todas las operaciones lineales de Rn a R se ven como un producto interno con un vector, ¿sí? O sea, cuando yo digo t de x como t operador lineal de Rn a R, ustedes lo pueden ver como producto interno de x con algún representante, con algún c, ¿sí? Como c traspuesto de x. Entonces, ¿cuál es la representación que uno hace entre el dual y eso? Es que uno dice que el dual es isomorfo, o sea, la representación, el isomorfismo que uno hace, pero la representación que uno hace es representar ese operador lineal con el C del C traspuesto. Entonces, así puedo ver la transformación lineal como un elemento propio del espacio, ¿sí? Es bien tele toda esta cuestión, pero lo interesante de esto es que con eso ustedes pueden ver simplemente que va a pasar esta cuestión, que el dual de Rn es Rn. Así que por eso esto es igual a la norma, en este caso, la norma del espacio en sí, de Rn, y la norma de esto, si ustedes la desarrollan, la norma al cuadrado de esto va a ser este traspuesto por esta a la menos 1 por este, si ustedes la desarrollan, y eso es exactamente lo que es lambda, cuadrado. Entonces cuando sacan raíz va a ser lambda, ¿ya? ¿Eso me la compran, cabros? El último paso, que esto sea igual a lambda. Fijo. ¿Sí? Es desarrollar esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, con eso obtenemos que lambda tiene una forma alternativa para calcularse. Ya, obviamente no es tan útil, pero un poco la idea de esto es que esto también se puede ver como la norma dual del gradiente de f de x, ¿sí? Pero con una norma específica, que es la norma inducida por el hessiano, ¿sí? Eso puede ser que el profe lo haya mencionado, pero lo interesante de esto es que lambda de x entonces es otra norma del gradiente, ¿sí? Eso es como lo encontré muy choro, ¿sí? Porque fíjense que la condición de parada que uno pone normalmente en el método del gradiente es norma menor o igual a epsilon, norma del gradiente menor o igual a epsilon, y en este caso el lambda de x es una norma del gradiente, pero con otra norma, ¿sí? Una muy específica, que es la norma dual por la norma inducida de esta cuestión, ¿ya? Pero eso da un poco lo mismo. Eso, ¿sí? Y ahora nos queda una pregunta que es bien chanta igual una cosa, pero vamos a hacerla, ¿ya? Entonces, ¿se cachó lo anterior, cabrón? Del método de incremento. Eso lo pueden ocupar en la tarea. No sé cómo vaya a funcionar, pero para Quasi Newton les puede servir, ¿ya? Si quieren probar con otras condiciones de parado o cosas por el estilo, ¿sí? Ya, entonces, ahora vamos a ver el método de Newton con región de confianza, ¿sí? Y un poco la motivación de esto, pero no lo vamos a ocupar en la pregunta, eso sí, porque hay una parte bien como que hubiéramos perdido demasiado tiempo y no creo que sea útil. Es que si la matriz hessiano es singular, ¿a qué se refiere singular? Que es no invertible, o a veces le ponen ill-defined, como enferma. Cuando dicen ill-defined, que eso es muy interesante, claro, porque eso les puede salir en Python o MATLAB cuando intentan invertir cosas. Ill-defined es cuando una matriz es casi cero o tiene determinante muy cercano a cero, tal que cuando la invierto me da una cuestión con determinante casi infinito o infinito para el computador. Entonces, por ejemplo, si usted agarra la matriz, no sé, pues en vez de la matriz 0, usted le pone en la diagonal 0.000001 y lo mismo en la otra diagonal. Después, esa matriz va a ser invertible teóricamente, obviamente, porque el determinante es como casi cero, pero no es cero. Pero ustedes cuando la inviertan, puede ser que en el computador les diga que es infinito, la inversa va a ser infinito, 0, 0, infinito, ¿sí? Porque obviamente los computadores tienen problemas para números muy grandes, ¿sí? O sea, todo tiene su límite. Y un poco lo interesante de eso es que esas matrices puede ser que se enfrenten mucho a ellas y que el computador les moleste mucho por eso. Y hay otros métodos de inversión que son mejores para esas matrices, como son los de pseudo inversa, y por ejemplo lo que el profe les mostró con Quasi Newton. Esos son pseudo inversas también, cosas que se acercan mucho a la inversa. ¿Ya? Eso es lo interesante. Por si les sale un error en la tarea diciendo this matrix is ill-defined, ya saben por lo menos qué es, ¿ya? Entonces, para solucionar esto, o también, bueno, para solucionar esto, uno busca el paso que es que acá le ponen trust region, del paso de Newton, pero con una región de confianza. Es decir, que ahora yo busco un paso que me minimice
la expansión de segundo orden, que es esta, ¿sí? Con el H, el hessiano y el G el gradiente. O sea, lo que hace Newton es resolver esto, pero sin el sujeto A, ¿sí? O sea, resuelve esto globalmente. Pero ahora lo que hace esto es que a mí tal vez no me interesa una dirección tan lejana, porque mi función puede ser que se porte mal lejos de donde estoy trabajando. O sea, por ejemplo, Newton era local, entonces puede ser que el paso de Newton nos dé súper lejano porque la matriz se porta, o sea, la función se porta súper mal lejos. Y a mí no me interesan esas direcciones muy lejos porque sé que estoy cerca del mínimo. Entonces lo que se hace a veces es una cosa que se llama región de confianza, ¿sí? Es decir, que yo la dirección que busco tampoco la busco tan grande o tan lejana del cero, por así decirlo. O sea, de moverme nada, ¿ya? Y ahí ustedes le ponen un parámetro gamma. Entonces nos dicen, muestre que o sea, pruebe que el paso de región de confianza minimiza esta función para algún beta, ¿sí? ¿Y qué es esto? Esta es la función cuadrática, un modelo cuadrático de f en torno a x. ¿Qué quiere decir que es un modelo cuadrático? Que lo chica, el término del error, lo escribe como una función cuadrática. ¿Sí? Eso, como una norma, cuán lejos estoy del punto que hice el Taylor. ¿Ya? Ya, entonces, hoy esto quedó súper chiquito, así que tengo que bajar un poco. Entonces, para ver qué hace para probar que minimiza esta cuestión, hay que resolver este problema, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos resolver con KKT? ¿Sí? Entonces, como el problema es convexo, ¿sí? Es convexo si la matriz es buena y satisface Slater, ¿sí? Porque el cero es factible y satisface con desigualdad estricta la cuestión. Entonces existe, y además existe solución también porque es compacto el conjunto factible. Entonces existe un B y un beta, que el beta es el multiplicador, tal que minimizan el lagrangiano. O son, de verdad, más que minimizan, son un punto silla del lagrangiano, ¿sí? Del lagrangiano este. Ahora, acá puse la norma al cuadrado porque es un problema equivalente, ¿sí? Por eso le puse gamma cuadrado. Es para que dé suave, ¿ya? Ahí. Ahora, las condiciones de KKT son estas. HB más G más beta B igual 0. La factibilidad, que el multiplicador sea positivo, y holgura complementaria, ¿ya? Y nos vamos a separar en casos, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los casos? No son como los típicos de KT, y esta parte la tienen que comprar un poquito, ¿ya? Porque es bien tele como lo hacen, y se van a dar tocolazos, pero igual como que las cosas hacen sentido. Entonces, si H es definida positiva, o sea, si el hessiano es definido positiva, entonces H más beta I es invertible para todo beta mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque la identidad definida positiva, el H es definida positivo, si yo a la identidad la pondero por algo positivo, sigue siendo definida positiva, así que suma de cosas definidas positivas es definida positiva y por ende invertible. ¿Ya? Entonces, de la primera ecuación obtenemos que B va a ser menos H más beta I a la menos 1 G. Entonces, muy interesante, por ejemplo, si beta es 0, nos da justo el paso de Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el paso de Newton, o sea, era menos hessiano a la menos 1 por el gradiente, ¿ya? Y además notemos, y este es el golazo, ¿ya? Esta cosa se puede probar con un lema que se llama lema de inversión, creo que ese es el nombre, pero de verdad era una pérdida de tiempo probarlo, y no le pasó ir para nada. Pero la norma de B es decreciente con respecto a beta. Esto igual tiene una intuición, que es la que escribí acá. La norma de la matriz H más beta I crece con respecto a beta, ¿sí? Y se puede probar que por ende la inversa tiene que decrecer, ¿sí? Eso es como la norma de la inversa no es igual a 1 partido la norma de la matriz, pero es una cota. Entonces con eso se puede probar, ¿ya? Ya. Entonces, como la norma es B es decreciente con respecto a beta, ustedes pueden separarse en caso, ¿sí? Entonces, lo primero es que si se cumple que la inversa, la menos 1 por G, está en la región de confianza, es decir, que el paso de Newton está en la región de confianza, entonces la solución del problema irrestricto, que es el problema de Newton, es la misma que la del problema con restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, el mínimo global
ya está en el conjunto factible, así que tiene que ser el mínimo también del problema restricto. Entonces, en este caso, la solución va a ser B igual menos H a la menos 1G y beta igual 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el paso de Newton no está en la región de confianza? Entonces, fíjense que, es decir, que H a la menos 1G es mayor a gamma, pero como había mencionado antes, la norma de B, esta es la norma de B, sí, beta 0. La norma de B es decreciente con respecto a beta. Entonces, ¿cómo se llama esto? Por teorema de valor intermedio, si yo tomo un beta muy grande, el B va a... O sea, si yo tomo beta tendiendo a infinito, o sea, no tendiendo a infinito, pero muy grande, el B va a entrar a la región de confianza, es decir, debe existir o existe una única solución a este sistema, es decir, que existe una única solución a que el B tenga norma justo gamma y nos encontramos entonces en la solución, ¿sí? Porque la solución de un problema restricto tiene que estar en la frontera. Y la frontera en este caso son todos los vectores que tienen norma gamma. ¿Ya? ¿Se entendió ese paso, cabro? Yo creo que ese es como el complicado. ¿Sí? Así que me gustaría saber su opinión de eso. ¿No? ¿Me la compran? ¿O se entendió por lo menos? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno. Ahora, para el caso que la matriz H sea singular, no invertible, entonces solo podemos encontrar una solución si hay si hay algún beta mayor a 0 que haga que la matriz H más beta I sea invertible y pase esto. ¿Sí? Si no, estamos menos complicados y hay que meterse con segundo inverso y cosas así. ¿Ya? Pero eso creo que es todo, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es todo. Ya. Entonces, con eso estamos listos con la clase, por lo menos. Dame un segundito. Ya. Eso, chicos. ¿Tienen dudas de la tarea? Me pueden hacer preguntas de la tarea, bueno. Y si no, estamos listos. Yo tengo una duda de la tarea, Dime. que es que hay que usar quasi-Newton. ¿Sí? O sea, según entendí, entonces hay que ocupar alguno de los dos De los dos métodos métodos que dejó el profe, que era el Davidson-Fletcher y otro sí, que eso, también... los bien feos, ¿o no? Eso. Claro, había Ya. que ocupar uno de esos dos. Y para esos, también hay que hacer como una búsqueda lineal del paso. Dame un segundito. Espera. Sí, Que sí, o sea, sí. por lo menos en el material complementario se sugería que cumpliera Goldstein. Sí. Y a mí lo que me pasa es que con la función más simple, que es la de la A, Sí. eh, Nunca se satisface. el método lo resuelve casi que en un paso. ¿Ya? Pero después con la siguiente entra en un loop infinito cuando está buscando en la búsqueda lineal. Ya, y esa la está diciendo Y como de la forma como lo vais ponderando por algo menor a 1 hasta que la cumpla, ¿o no? lo he hecho de dos maneras. Lo hice una, que es la que está en el material complementario, ¿Ya? que es que tenéis que darte como dos valores, un M1 y un M2, ¿Ya? y Sí, queréis sí. que como la función evaluada en el paso, o sea, te metía en cierto intervalo, una cosa así. Sí, sí. Y con ese me hace loop infinito, y después lo hice con el otro, que es el que propone el profe, que es el que tú dices que es ir ponderando por algo menor a 1, Sí. y con ese me pasa que termina la búsqueda lineal, pero la minimización no termina nunca. La mía. Pero ¿por qué no Como que termina nunca? Porque. como que el paso que me da, no sé si será muy chico, pero lo dejé corriendo así 20 minutos y seguía. Pero le pusiste tolerancia, ¿o no? O sea, no, Sí, no. le puse Ah, tolerancia ya. y de hecho igual se la puse tranqui, le puse 1. Pucha, igual esa. Ah, ya, sí, súper tranqui. O sea, lo que mejor te puedo recomendar para estas cosas cuando pasa eso es ir revisando los valores y ploteando, por ejemplo, para cuando te haga la búsqueda lineal, o sea, tenés que ir como cachando que los problemas son, o sea, las cosas que pueden estar saliendo mal son hartas, porque ¿cachai? Puede ser que, o la búsqueda, yo de verdad creo que es lo primero que tú me dijiste, que es que te está dando pasos muy chicos, ¿sí?
Porque puede pasar, por ejemplo, que la cuestión te dé paso 0.0001 y itere 1000 veces ese paso, ¿sí? Pero entonces, para eso, lo que más te voy a recomendar es, por ejemplo, primero ve qué pasa con la búsqueda del paso, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, voy a hacer, no sé, porque el algoritmo en cada iteración te plotee el valor del paso, ¿sí? O sea, te lo printee, ¿sí? Eso es un método bien a la antigua. Lo otro que voy a hacer es plotear la función de línea, ¿sí? La función que es como que yo evalúo en esa dirección y me queda una función en R, ¿sí? ¿Se cacha eso? ¿Ya? ¿Sí? Sí, Plotea esa función y ve al ojo en qué punto se satisface la condición de Goldstein. Pues eso igual se puede ver, porque la condición de Goldstein es como geométrica, ¿sí? Hay como un gradiente, hay como una recta, ¿cachai? Y ve si efectivamente el paso que te da la búsqueda exacta tiene sentido con el gráfico, ¿cachai? Ya, bacán. Y lo otro, o sea, no sé si lo están haciendo, pero les recomiendo hacer como subrutinas, ¿sí? Eso igual les puede ayudar harto a que todo les quede más ordenado y puedan encontrar errores. Que es como, hago una función aparte que me haga la búsqueda de línea exacta. No lo hagan en el mismo algoritmo un for gigante, porque eso también les puede ayudar mucho a resolver problemas y cambiar parámetros y ver cosas así, ¿ya? Pero eso, Ya, bacán. te recomiendo mucho bloquear la función de línea y ver lo de los pasos. Ahora, si lo de los pasos funciona, eh, te recomiendo también ir ploteando la norma del gradiente, ¿cachai? Ir printeando la norma del gradiente en cada paso para ver si de verdad decrece o no pasa nada. Como última cosa, que de verdad, piense que estos algoritmos a veces tienen miles de problemas, ¿sí? Entonces, también les recomiendo, como todos estos problemas tienen soluciones fáciles, ¿sí? O sea, son sacables a mano, les recomiendo también jugar harto con las condiciones iniciales y ver cómo se mueven con respecto al punto que ustedes saben que es mínimo, ¿ya? Porque ahí ustedes pueden cachar, la cuestión se me está alejando del mínimo, entonces debe ser algún error de signo que tengo, no sé, puse mal gradiente en vez de menos gradiente, cosa por el estilo, algo así. Pero eso, les recomiendo mucho aprovechar que los problemas son simples y plotear hartas cosas y printear valores, porque ahí yo creo que es la mejor forma de encontrar errores en ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, el error que me decís es súper común, que pasa especialmente si no así búsqueda de línea exacta, ¿sí? Como que a veces puede pasar que Goldstein nunca se va a cumplir, y eso puede también pasar porque tú estás ahí, porque la condición de Goldstein, igual tú le pones, no me acuerdo si esa, pero tú le pones como un alfa, ¿o no? Como... Te pide en el que dejó el profe en el material ¿Sí? complementario, te pide un M1 y un M2, pero cuando Y, la busqué, me dio otra que era de Goldstein Armijo, que le hicieron sí, backtracking, esa yo conozco, esa es la... y esa sí, esa también te pide otro parámetro. Sí, un alfa. Creo que ese es un alfa, una cuestión así. Sí, Pero por eso, o sea, también puede ser que estáis poniéndole condiciones como parámetros malos, ¿cachai? Como que, no sé, pues la idea de esos parámetros es que tú relajáis la condición de que se cumpla esa cuestión de la línea y la función abajo, ¿cachai? Eso, tú lo vas relajando, pues, como así que se mueva esa cuestión. Entonces puede ser que tú no lo estés relajando lo suficiente y que de verdad la única solución que encuentre la cuestión es moverse nada, ¿cachai? Eso también puede estar pasando. Así que ya bacán. ese tipo, como eso, printear los valores es muy importante. Eso te puede ayudar mucho. Y en ese mismo sentido, uno, ¿qué búsqueda lineal inexacta como que recomendáis? Porque yo, como te dije, probé con esas dos y con las dos tuve como problemas de distinto tipo, pero ninguna de las dos me ayudó mucho. Y lo ¿Ya? segundo, si es que hay como algunos valores bacanes para esas tolerancias que Es hay, que sí, porque estuve probando y igual no me funcionaba. si el profe no se las dijo, o sea, yo no las tengo escritas, pero siempre yo me acuerdo, o sea, existen, sí, no me acuerdo cuáles son, pero existen valores buenos o no teóricamente buenos, pero que se ocupan mucho en la práctica. Yo me acuerdo que, no sé, pues el profe, o sea, porque yo tenía los ramos de Teams con el profe y el profe decía, no sé, pues el M es parecido a 2.1, cosas así. Como que existen esos valores buenos, ¿sí? La- no me acuerdo cuáles son, pero si tú buscáis, yo creo que lo vais a encontrar. Y eso de la búsqueda de línea exacta, o sea, lo único que les puedo recomendar es backtracking, que es el que ya están ocupando. Si al final backtracking es el mismo método, pero las condiciones que uno le ponen hace que varíe, ¿sí? Entonces, esas condiciones de Armijo y condiciones de Goldstein y Goldstein-Armijo son como las mejores, entonces no creo que hayan mejores que esas cuestiones. Entonces, más que eso, les recomiendo
buscar esas condiciones no sé, en Google o Papers o cosas así, y ahí a veces ponen los valores buenos, ¿sí? Luego igual le pueden preguntar al profe y el profe además que se acuerda, ¿sí? Yo no me acuerdo, o sea, le estaría mintiendo. Pero yo creo que si mañana le preguntan al profe, yo creo que él se debe acordar y les va a decir. Son como valores de ese estilo, así como 2.1, este se parece a 1.3, como muy random, pero funciona. Eso. Ya, bacán. Ya, Gracias. bueno. ¿Alguien más tiene dudas? Una cosa que, o sea, como comentarios que nos pasó lo mismo que el Félix en la tarea, lo mismo. O sea, implementamos el del material complementario y lo que ¿Ya? estuvimos cachando es que lo que pasa, o sea, falla cuando lo tratáis lo tratamos de hablar en la función, o sea, el problema con la función barrera. Porque Pero pasa que esa es la P2, ¿o no? Esa es la... claro, es que tenemos que usar el mismo método de la P1 en la P2. ¿Ya? 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 Entonces, como que implementamos la cosa por despacio y por la Ya, tienen que maña. ocupar Newton sobre... Ya, sí, ya me acordé cómo funciona toda la cuestión. Ya, dale, dale. Sorry. Entonces, la cosa es que ya lo hacíamos, o sea, aplicamos el mismo método. El problema es que para estos métodos de Goldstein-Armijo tenéis que darle como un valor inicial al t. Por ejemplo, ya te hay un t mayor que cero, o sea, un alfa mayor que cero y después va iterando para abajo, subiéndolo, Sí, sí, para sí. ver qué onda. Y la verdad es que o sea, lo que cachamos hace poco, porque estuvimos todo el día con este error, el mismo, eh, que que se nos sale, o sea, si le partís dando un tema muy grande, se te sale la restricción y cagaste. Como que se Ya, te sí, o indefine y sea, por para los eso métodos de barrera, la idea es que la barrera sea lo suficientemente buena para que no te salgáis, pero siempre tenéis que considerarlo que eso no, o sea, en el algoritmo no lo podéis imponer, ¿cacháis? Para los pasos. Pero sí, claro. eso. Eso, o sea, eso es como más mi duda, en verdad. Como hay alguna forma en que podamos asegurar que, ponte tú cuando estás iterando sobre el método de barrera, te va dando puntos. Como, o sea, ¿Sí? en el fondo vas a ir resolviendo sus problemas y encontráis puntos críticos. Y la cosa es, ¿cómo puedo asegurar yo que esos puntos críticos se me quedan en mi dominio? Ya, sí, Por eso ejemplo. es bien interesante porque fíjate que los problemas, o sea, los problemas con barreras, o sea, los problemas con restricciones, uno al final espera que la solución esté en la frontera, pues, ¿sí? Si no, no tiene ningún sentido haber puesto las restricciones, ¿ya? Entonces tenéis que pensar que además, en cada paso, vaya a estar cada vez más cerca de salirte. Entonces, también tenéis que tomar eso un poco en cuenta, ¿sí? Como que la forma que podéis ver eso, a ver, es bien complicado, pero... mm, mm, mm. A ver, deja pensarlo. Como alguna de las cosas que le podrían ser útil es como calcular, o sea, en el punto que estoy, cuán cerca estoy de la frontera, ¿cómo pueden ver eso? O sea, eso no se puede ver como fácil, ¿sí? Porque la frontera puede ser muy rara, pero una forma de verlo eso con las restricciones es cuán cerca estoy de cumplir la cuestión con igualdad, ¿cachai? Entonces, tal vez eso nunca lo había preguntado, pero sería interesante tal vez que ustedes intenten como con eso, o sea, ver qué tan cerca estoy de restringir la restricción y que eso afecte el valor del té que toman, ¿sí? A medida. Entonces, cada vez que se acerquen más a la frontera, vayan tomando un té más chico. Y también lo que pueden pensar es que a veces tienen que, o sea, estas cuestiones no convergen, los métodos de barrera no convergen exactamente al mínimo. Entonces, tienen que pensar que en algún momento van a estar tan cerca y se tienen que quedar contentos con eso. O sea, no, por eso, o sea, puede ser que la tolerancia que le estén poniendo a la cuestión sea muy, muy grande o muy chica y también estén pasando ese tipo de cosas, pero no te sabría cómo responder exactamente esa duda de cómo ver, porque al final los métodos de barrera se basan en que la función fuera del conjunto factible va al infinito, ¿sí? Pero el problema es que ustedes no pueden cómo hacer eso, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, le recomiendo hacer ese tipo de cosas, como ir variando el té, dependiendo de cuán cerca esté de dejar de satisfacer la restricción o cosas así, ¿ya? Pero Y igual, como aprovechar que, ¿Mm? o sea, en el fondo podéis ir aprovechando que como vais resolviendo sus problemas, igual vais contando como en qué iteración vais, porque igual vais tomando como un té cada vez más chico, una cosa así. Sí, pues, o sea, esa es la idea, pero en vez de basarte en el té que tomís por el número de iteraciones, te podéis basar Ujú. en lo cerca que estáis Bueno, bueno. de la restricción, ¿sí? Pero igual es súper interesante, como nunca me había preguntado esto y de verdad es bien complicado. Le podrían preguntar al profe mañana, yo creo, y yo creo que les podría dar una mejor respuesta que la mía. Pero eso, o sea, es que al final los métodos de barrera están hechos para que la cuestión no se salga, pero como en sí uno igual se puede salir, ¿sí?
Es como muy Sí. rara la cuestión, pero sí, te entiendo perfectamente el problema. Una cosa ahí, algo que dijiste antes, que no sé si, o sea, en estos métodos de barrera, claro, para cachar o sea, para cachar cuando está ahí como suficientemente cerca del óptimo, lo que estábamos pensando era usar una de las cosas que dijo el profe alguna vez en clase, como que, no sé, pues uno podía en vez del criterio de que los gradientes se hacen, que el gradiente es cero, tomáis como criterio que los puntos están cada vez más cerca. Una cosa Ah, así. sí, pues, o sea, son diferentes condiciones de parada. ¿Sí? Pero tú dijiste una en algún minuto como de algo como que los multiplicadores de KKT se aproximan, algo así como lo del Eso, segundo. eso también les puede servir, pero no. O sea, es que esta cuestión es unas cosas que la hora leí en un paper y tampoco tienen como tanta, no están tan estudiadas, pero eso podrían estudiar, podrían, en vez de reemplazar que la norma del gradiente sea chico, podrían ver que la norma del gradiente lagrangiano sea chico. Y eso tal vez les podría ayudar, porque obviamente en el óptimo la norma del gradiente lagrangiano es cero. Entonces como que al final es como la misma idea, ¿sí? No sé si funcione tan bien, pero podrían probar también con eso. Esa otra condición de... Por Bacán, bacán. eso. Pero por eso, o sea, esa duda igual está buena, podrían preguntar al profe, yo creo que él les va a dar una mejor respuesta. Ya, eso... ¿Quedaron con más dudas? ¿Alguien? Yo no tengo muy Mm, ¿sí? dime. Dale, no. No tengo muy claro cómo implementar el método de barrera. Pero, ¿qué cosa? O sea, el método de barrera, ¿Cómo? la primera idea que tenéis que tener es que el método de barrera es que tú, con una función de barrera, no sé si te propone una función de barrera o hay algunas Sí, propuestas, como logaritmos, unas logarítmica. cuestiones. Esa, tú pasas a un problema equivalente que es irrestricto, ¿sí? O sea, minimizar fx más tu barrera. Y a esa cosa le aplicáis el método de Quasi-Newton. ¿Se entiende? Eh, eh, o sea, lo que tenéis que hacer es, primero pasar al problema, a un problema tipo irrestricto con tu barrera, por así decirlo, y teniendo eso, o la minimizáis como un problema irrestricto usual, ¿cachai? ¿Y eso lo tengo que resolver varias veces? ¿O con un solo t que sea muy cercano a cero? No, pues, o sea, la idea del método barrera es que creo que hay un peso que va variando, ¿no? Eso es como, ¿sí? O sea, no, pues son sus problemas, ahora me acordé. O sea, sí, pues, o sea, tú agarráis tu función de barrera para un peso fijo y la minimizáis, ¿cachai? ¿Y cómo la minimizáis? Con el método Quasi-Newton que hay hecho antes. Y la cosa es que tú ese proceso lo repetís para diferentes pesos y así el peso tender a infinito. Esa es como la idea, ¿sí? ¿Se, se entiende? O sea, Mm, tenéis que hacerlo hartas veces, ¿sí? No es una pura vez, le poní un peso, resolví y ese es tu mínimo. La idea del método de barrera es que tú vas resolviendo sus problemas con un peso que va subiendo cada vez más, ¿sí? ya, gracias. ¿Se cacha? Ya, acá. ¿Alguien más, cabrón? Estamos? ¿No? Ya, voy a parar de grabar.